Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de profecías, misterios y otras cosas. Hoy La Promesa es Deuda. Tenemos como invitada especial a mi hermana en Cristo y cuñada Inés Unpierre Sánchez. Inés, te pido perdón que no te introduje en el programa con tu apellido de casada, pero bienvenida a nuestro programa. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para mí es un privilegio. Gracias por la invitación. Ok, bueno, mira, vamos a entrar entonces en el tema de Hanukkah, así que si están listos, vamos. La primera pregunta que se me viene a la mente, Mary, es ¿hace cuánto que estás caminando con el Señor? ¿Habías investigado alguna vez el tema de Hanukkah? Para nada. Tengo 40 años sirviéndole al Señor y nunca había escuchado el término Hanukkah, pero siempre pensé que esto era algo de los judíos. Y lo respeté, pero no sabía ni qué significaba. ¿Y qué es lo que te llevó a investigarlo? Verdaderamente nada que yo haya visto de un judío, solo el hecho de que siento en mi corazón, en mi espíritu, que el Espíritu Santo está moviéndome hacia otra dimensión, hacia moverme por otro camino que desconocía. Y un anhelo y una búsqueda de verdad, de la verdad de Dios. Y me he enfrascado en meterme en la palabra a recibir alguna profundidad mayor en la palabra. Nada de seminarios ni estudios de esa índole, sino que movido por el Espíritu de Dios. Y no es una coincidencia o una casualidad de que me haya topado en la Biblia con pasajes que me provocaron a buscar más sobre las fiestas de Dios. Y no es de ahora, hace unos 10 años atrás comencé con las fiestas de Dios a informarme. Quería saber de eso. Y esto es lo que me ha llamado la atención. Casualmente ahora, Hanukkah, porque es la fiesta que se aproxima. Sí. ¿Cuando empezaste por Hanukkah o empezaste con otras festividades? No, con las fiestas de Dios. Ok, o sea, lo que está en Levíticos. Exacto, lo que se le llama la Pascua, los panes sin levadura, los tabernáculos, y eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención y yo dije, pero espérate un momento, nosotros como cristianos no celebramos estas fiestas y dice que son de Dios. Ajá. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué no las celebramos? Y ahí fue que comencé a leer la palabra en esa área, a informarme en todos los libros de la Biblia donde habla de las fiestas de Dios. En ningún sitio dice que son fiestas judías. Dice que son fiestas de Dios y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Por qué no las celebramos hoy? Y algunas son eternas, o sea, no dice que en algún momento hay que dejar de celebrarlas. Exacto. Sin embargo, celebramos fiestas que no se consiguen en la Biblia. Exacto. En la palabra, y eso me llama la atención. Bueno, si vamos a la Pascua, ¿no? En inglés el Passover. Exacto. Ni siquiera le llaman Pascua, le dicen Easter, que no tiene nada que ver. Exacto, ¿no? Y uno se pone a buscar, pero fíjate que como cristiana nunca busqué en la Biblia lo Easter como tal, el conejo, los huevos, nada de eso, ¿sabes? Sino que como que continuamos en ese caminar haciendo lo que los demás hacen. Y eso es un error. Sí. Eso es un error. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no entramos en el tema de Hanukkah? O sea, ¿qué es lo que encontraste? Sentite con la libertad de hablar todo lo que quieras. Si tengo una pregunta, te interrumpo. Ya. Siendo que este ratito que vamos a estar conversando es para hablar de esta fiesta, Hanukkah, pero en modo de algo nuevo para mí.
no que conozca el tema, sino que estoy por una transición hacia festividades, mayormente las que se mencionan en la escritura. Pero ya que esta se va a celebrar ahora en diciembre, estamos en diciembre del 2019, pues quería aprovechar y comenzar por ahí. Esta palabra es de origen hebreo y significa dedicación o rededicación. También se le llama el Festival de las Luces. Y eso es bien significativo, porque dedicación de qué o rededicación de qué. Obviamente hay una historia detrás de Hanukkah. Ahí es que tenemos que ir para poder entender por qué se celebra hoy. ¿Entiendes? Este año se va a comenzar Hanukkah el domingo 22 de diciembre, a la puesta del sol, hasta el 30 de diciembre. Y es una festividad de invierno. La fiesta del Festival de las Luces se celebra en invierno. Y obviamente yo vivo en Alaska, tenemos pocas horas de luz ahora en el invierno. Es difícil programar la hora para comenzar la celebración y encender las luces. ¿Cuánto tiempo de oscuridad tienen en Alaska ahora, en este tiempo? Ahora mismo en invierno, precisamente en esa misma semana que es el solsticio de invierno, son los 2 días que son bien largos y prácticamente todo el día es de noche. Tenemos desde las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana comienza a salir el sol y a las 3:30 de la tarde ya el sol bajó. ¡Qué tremendo! Sí, así que tenemos que aprovechar esas horitas de sol. Y se va, para mí, nuevecita en esto, va a ser algo bien interesante y estoy a la expectativa de cosas grandes y de revelación del Espíritu Santo ese día. Así que lo voy a celebrar en familia, pero hay un día en que lo vamos a celebrar con invitados, que sería el viernes 27, porque ahí comienza el Shabbat. Así que serían las dos cosas juntas. El encendido de la Hanukkah y el encendido de la lámpara de la menora. ¿Qué es la Hanukkah? La Hanukkah es la lámpara que se enciende, pero es diferente, tiene más brazos, tiene 9 brazos y la menora tiene 7. Esa es la diferencia. Okay. Entonces, volviendo a la historia, decís que el nombre es dedicación o rededicación. ¿Y cómo surgió entonces esa festividad? Bueno, la historia comienza, y no está la historia en la Biblia, sino que está en uno de los libros apócrifos, que es el libro de los Macabeos. La festividad en sí conmemora 2 hechos que se entrelazan, que es la independencia de los judíos, de los griegos que gobernaban para ese tiempo, los griegos seleucidas, y la purificación del segundo templo. Esos son los 2 hechos que se entrelazan, que la historia nos explica. Estos hechos ocurrieron en el tiempo de ellos, de los macabeos, que fueron judíos que se levantaron como un modo de protesta. Lo que hacen ahora, hoy día, las protestas, que la gente se levanta y se va en contra de cualquier gobierno. Sí. Pues eso fue lo que ellos hicieron. Se levantaron porque ya estaban cansados verdaderamente del abuso. Y el abuso fue tal que el templo, que para ellos, para los judíos, el templo es algo bien sagrado, bien importante. Y este gobierno Antíoco Epífanes, que por sobrenombre era como el loco. Uh-huh. Y él se tomó el atrevimiento de poner una estatua de Zeus como un dios en el templo y sacrificar cerdos allí. Una cerda sacrificó. Y aquí podemos ver la relación que tiene este hecho de que profanó el templo, Antíoco profanó el templo, como un tipo de lo que va a ocurrir en el futuro, cuando comience el antimesías a aparecer, lo que le llamamos el anticristo, y todo esto, esto se va a repetir, sí. Y la lucha que hubo ese día de los macabeos era desigual porque los griegos eran más en número, pero poco a poco los macabeos encontraron la forma de expulsarlos a los seleucidas y recuperaron el control del segundo templo de Jerusalén. Uh-huh. Y bueno, según la historia, el Talmud, cuando los macabeos regresaron a Jerusalén, encontraron
todo esto, el templo así profanado, la menora de 7 brazos que estábamos explicando ahorita, que debía estar encendida todo el tiempo, estaba apagada y tenía muy poquito aceite sagrado y no había suficiente ni para un día. Imagínate que esta lámpara tenía que estar encendida a los 8 días. Y el proceso de purificación del aceite que lleva la menorá demoraba en ser purificada, preparada y purificada 8 días. Por eso es que Hanukkah se celebra por 8 días. Y los macabeos prefirieron encender la luz con el aceite que quedaba. Y la señal milagrosa que ellos cuentan fue que las luces se mantuvieron encendidas los 8 días en espera del aceite que estaba siendo purificado. Entonces, desde ese día ellos decidieron celebrar todos los años este episodio como forma de dar gracias por el milagro concedido a los que defendieron la fe. Se dice que esa es una leyenda que cuentan los rabinos porque el judaísmo no les permitido celebrar una victoria militar, porque mueren muchos y ellos no van a celebrar eso. Pues entonces no van a celebrar la muerte. Y la realidad es que los macabeos pudieron recuperar el templo y entonces no celebran la muerte, pero entonces sí van a celebrar el milagro de que ese aceite que rendía para un día, rindió para 8 días. Y eso es lo que se celebra hoy. Uh-huh. Sí, es interesante de notar que en esos tiempos todo aquel que leyera las escrituras o le hiciera la circuncisión a los hijos o celebraran el sábado, ¿no? El Shabbat, sí, eran asesinados, o sea... Exacto. Y ahora que tú traes ese comentario, es interesante mirar en la historia que ellos, como era prohibido que ellos practicaran cualquiera de sus prácticas, como la circuncisión, el Shabbat, el leer la Torá, no podían. Así que ellos se ingeniaron, son bien creativos, y se ingeniaron un juego que se llama el dreidel, que es como un trompito. Que tiene letras hebreas. Exacto. Y todavía lo usan. ¿Y sabes cómo trabaja eso? Sí, era como un juego para poder hablar de la escritura. Lo que ellos hacían era que jugaban con ese trompito como si fuera un juego de apuestas. Y cuando salía uno de los lados con estas letras hebreas, ellos hablaban de esa letra. Y así podían continuar con sus prácticas de enseñar la palabra, la Torá. Que en realidad son los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ellos le llaman la Torá, T-O-R-A-H. Es bien interesante todo esto, bien interesante. Sí, a mí me llama la atención cómo Antíoco IV es el tipo del hombre de pecado, ¿no? Porque él, en el nombre Epífanes, que después los hebreos, como vos dijiste, le cambiaron el nombre y le llamaban el loco, pero Epífanes, él se llamaba así porque era el Dios visible, o sea, como diciendo que él era Dios. El Dios visible, sí. Esta historia no comienza justo aquí. El hecho de Hanukkah sí comienza aquí. Pero esto viene de atrás, de cuando la Torre de Babel y toda esta clase de cosas. Hay mucho que ver en esto. Pero básicamente esta es la historia y la razón por la cual el judío de hoy celebra Hanukkah. Uh-huh. Y yo quiero experimentar esa celebración. Quiero ver cómo es y qué ocurre. Claro. Ahora, ¿en algún momento en el Nuevo Testamento aparece la celebración de la dedicación? Sí, aparece Jesús visitando el templo y él dice que él se paseaba por el pórtico de Salomón en invierno, en la fiesta de invierno, que es Hanukkah. Y ahí es confrontado con los fariseos y toda esta historia que lo vemos en el Nuevo Testamento, pero sí está en la Biblia. Uh-huh. Juan 8:12 y otros, los tres. Sí, creo que en Juan 10 evangelios también, ¿no? En Juan 10 creo que habla. Sí, y aparece ahí. Y hay un paralelo entre la Hanukkah y Jesús. ¿Lo llegaste a investigar? Sí, para mí fue cuando yo estudié en el seminario, aprendimos de la menora, que es la lámpara o el candelabro, otros le dicen el candelero de oro. Tenía 7 brazos
Y aprendimos, y la palabra muy bien explica la construcción de la lámpara y pues la interpretación de lo que significa. Pero la Hanukkah, que es la que tiene los 9 brazos, que es la que se va a encender esos 8 días, tiene uno adicional en el centro. Y ese es el servidor en español, ¿verdad? El que sirve. Que tipifica a Jesucristo, que vino para servir. Básicamente es eso. Se le puede dar otras explicaciones. Se le llama en hebreo el shamash. Es una luminaria adicional que se enciende el primer día. Y esta es la que se le llama piloto para encender las demás. Uno no va con un fósforo o un lighter a prender los brazos, sino que se enciende la primera, que es el servidor o el shamash, y con ella se levantan y se van encendiendo las demás luces. Y hay un ritual completo en el encendido. Las velas se ponen todos los días, se ponen de derecha a izquierda, pero son encendidas de izquierda a derecha. Ustedes saben que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, sí. Y estas son básicamente, es una fiesta alegre, no es solemne, es alegre con muchas luces. Se pueden encender luces en las casas, las luces de colores o lucecitas, se decora la casa, se preparan comidas. Las comidas son frituras. Las frituras eso me dio porque frituras y donas nosotros, llenas de gelatina. Lo que nosotros evitamos, pues ese día se va a preparar como unos pancakes o panqueques en español, no sé cómo lo dicen. Sí, pancakes. Pero unos panqueques, sí, de papas. Como tú bien dices, la fritura, las donitas llenas de mermelada y se hacen juegos con los niños y mientras las luces están prendidas y se van apagando, pues es el momento donde la familia habla un tema diario, se puede hablar de la luz. El Señor, Jesús es la luz. Y ahora nosotros somos la luz del mundo. Sí, y eso me pareció hermoso porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que venga a mí no estará en oscuridad. Exacto. Y Él es el que deposita su luz en nosotros. Así es. Entonces es lindo, es lindo. Yo creo que, mira, si no quieres imitar una fiesta judía, pero por lo menos nos motiva o nos provoca a reunirnos en familia, a hablar de la palabra, a hablar de Jesús, a hablar de la luz. Él es la luz del mundo. Nosotros ahora somos lumbreras en el mundo. Debemos estar alumbrando en la oscuridad. Sí, la otra cuestión que me viene a la mente es que, claro, por supuesto, dejando de lado que sabemos que Dios tiene un plan divino y que sus propósitos se van a cumplir, no importa lo que suceda, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, si la revolución esta de los macabeos no hubiera resultado, Cristo no nace. O sea, así es una línea genealógica que se está creando a través de la Biblia para que surja el Mesías, el Salvador del mundo. Exacto, si eso se hubiera destruido, hasta ahí llegan los judíos, ¿no? Se exterminan. Por supuesto sabemos que Dios no va a permitir eso, Él siempre tiene un remanente. Y esto sucedió en los 400 años de silencio, o sea... Exacto. Sucedió, no me acuerdo el año, pero... yo lo tengo anotado por ahí, pero son números que no los recuerdo. 165 o algo así. 165 años antes del Mesías. Antes del Mesías, o sea, en los años que ya Dios no hablaba a través de los profetas. Sí, y en realidad silencio, pero ocurrió mucho. Sí, exacto, cómo protegió a su remanente. Sí, y yo había escuchado que todas estas batallas que ellos tuvieron fueron todas milagrosas, bueno, como hasta el día de hoy, ¿no? Todas las batallas que Israel gana son milagrosas, la mano de Dios está ahí, y así fue con los macabeos. Hoy mismo, estamos en el 2019 y todavía... Sí. Uno ve la mano de Dios. Dios nunca ha abandonado su pueblo. Sí. En la cuestión de las dispensaciones, como que hablamos muchas veces, como si el pueblo de Israel estuviera a un lado y Dios no estuviera pendiente de él. No, Dios nunca ha abandonado ese pueblo. Sí. Dios nunca, eso, porque vino la gracia no quiere decir que abandonó a un pueblo. Exacto. Y Él lo puso claro en
Génesis, no sé si es Génesis 10, cuando él le da a los 70 ángeles que se ocupen de las naciones, pero entonces él después de la tierra de Ur saca a Abraham y él crea su propia nación. Exacto. Y después en un momento, no me acuerdo dónde es, dice, mi porción, las naciones me pertenecen a ustedes, pero mi porción es Israel, o sea que Siempre. ese es el pueblo que él cuida, ¿no? Sí, y tiene su historia y tiene su explicación, ¿verdad? ¿Por qué escogió esa nación? ¿Verdad? Que todo cristiano debería ir a la palabra y aprender esos detalles para que conozcamos por qué de esa nación. En realidad Hanukkah conmemora esa victoria sobre los sirios y hay una rededicación del templo de Jerusalén, pero hoy, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Exacto. Estamos llamados a rededicar este templo, porque este templo está contaminado. Este templo está contaminado y hay que dedicarlo, hay que rededicarlo. Esa luz, yo siempre lo comparo con una luz láser que limpia, que cura, que sana, y esa luz entra y el Espíritu Santo ha venido a morar en este cuerpo de barro. Esto es un privilegio tan grande que si nos ponemos a meditar solamente en eso, tenemos que llorar del agradecimiento. Y en ese tiempo, Antíoco, antitipo del anticristo que vendrá, o el espíritu del anticristo que está en acción, profanó un altar. Y este cuerpo es el altar. Sí. Así que hay que alumbrarlo, por eso es que se ponen las velas en este periodo de tiempo significativo cada día, y cada día nosotros debemos ir a las Escrituras, porque en ella encontramos vida eterna. Y no es la práctica o las costumbres judías, sino lo que significa para nosotros. Lo que significa esa luz que está en el centro de la lámpara, ese servicio, ese don de servicio que debemos imitar de nuestro Señor. Esa es la llama piloto para encender las demás, porque nosotros encendemos a los demás cuando traemos la verdad. Y nosotros somos luminarias. Las personas deben vernos y ver una luz adicional a la del sol. Deben ver a Cristo en nosotros. Nosotros somos la lámpara andante por este mundo oscuro. Y bien curioso que la menorá se coloca en la ventana más cerca a la puerta de entrada y que dé a la calle para que todos los transeúntes, los que pasan y vean, recuerden ese milagro. Por eso es que ustedes ven en las casas de los judíos una vela encendida en la ventana. Y hoy día lo hacemos, sí. Y hoy día lo hacemos, ¿para qué? Para que el que pregunte es una puerta abierta para nosotros explicarle. Eso es buena idea. Eso es buena idea porque, como decís vos, no es el ritual de decir, bueno, ahora porque el judío lo hace, yo lo voy a hacer, porque Jesús fue al templo y lo hizo, yo lo voy a hacer, pero como una oportunidad, ¿verdad? Primero para reflexionar lo que Jesús es y lo que hizo, ¿no?, por nosotros, y segundo también como para una oportunidad para poder meternos y explicar, y que los cristianos empiezan a conocer un poquito más de esto, ¿no? Exacto. Y fíjate que también en estas festividades se acostumbra a traer regalitos. Esto no es esta fiesta de Hanukkah no está, ¿cómo te puedo decir? No es para reemplazar la Navidad, no. Esto es una fiesta totalmente diferente, pero sí se dan regalos y no son regalos costosos. Son jueguitos, una cosita, y de ahí se sacan detallitos, cariñitos para los hijos, y cada cual pues está bien feliz porque está recibiendo algo. Y que son costumbres que ellos podemos imitar porque son bonitos. Me gusta porque es una festividad bien alegre, es bien alegre. Hay luces, hay familia alrededor, podemos hablar de la palabra, cómo ocurrió todo esto, quién es la luz del mundo, qué debemos hacer, son tantas cosas y los niños en su inocencia hacen tantas preguntas. Esa es la oportunidad para hablar. Si no lo hacemos en todo el año, por lo menos una vez al año. Exacto. Wow. Súper interesante. Sí, y Dios usó a los paganos en ese tiempo para afligir a su pueblo, porque se estaban asimilando a la cultura de ellos. Estaban mezclando lo pagano en la adoración del verdadero Dios.
Yahweh. Y Él disciplina a esos que Él ama. Fíjate, Hebreos 12:6 lo dice. Sí. Y hoy día nosotros hacemos lo mismo, mezclando lo pagano con lo establecido en la palabra. Pone personas sobre nosotros que nos pondrán en atadura. Y el poder de Dios se distancia tanto de nosotros que ni nos damos cuenta. Sí. Y estamos viviendo en una costumbre diaria, y dormir, despertar, trabajar, volver, y ni nos damos cuenta que estamos en atadura. Así de distantes estamos. Así que vuelvo y pregunto, ¿quién es el templo del Espíritu Santo hoy? Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Sí. Primera de Corintios 3:16. El templo no son los judíos. Sí. Nosotros somos el templo. Ni siquiera el edificio donde nos congregamos, porque una de las cosas que se escucha mucho es, no fue a la iglesia, pero es la iglesia que no fue al edificio. Sí, si nosotros no conocemos primero lo que es congregarnos en nuestros hogares, ¿cómo lo vamos a aprender yendo una vez a la semana? Sí. Eso no tiene. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo no son ellos, no. A ellos, a los judíos en ese tiempo, los israelitas, se les olvidó lo de su Dios. A ellos se les olvidó. Oseas 2 dice que hasta se le olvidó su nombre. Ellos perdieron todo ese poder, pero Judá, que regresó de Babilonia, protegieron los derechos de ese templo. Por eso es que se levantan y protegen el templo. Y ellos lo protegieron por nosotros. Wow. El enemigo se robó el templo, profanó el templo, el enemigo profanó ese templo y profanó nuestro templo, tu templo, que es el templo del Espíritu Santo. Levantó un altar de un Dios que ni siquiera existe y hizo que lo adoraran. Nuestros templos son impuros y solo a través de la sangre del Mesías puede ser limpiado. Y se repite la historia de los macabeos. El Mesías vino así como vino Judas Macabeo, el martillo, y aplastó la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Y luego dice que todo el que cree en Yeshua, en Jesús, el Mesías, y lo sigue, sus templos se limpian. Es la misma historia. Sí, el mismo patrón, ¿no? Sí, de conducta. Y Yeshua lo celebró durante el primer siglo. Esta celebración es un llamado a dedicar o a rededicar tu vida, de limpiar tu templo. Haga las cosas. Ese es mi llamado ese es el llamado que yo percibo para mí. Hacer las cosas como Dios lo dice, no a mi manera. Sí. No por tradición, no por costumbre, no por lo que hagan los demás. Así es. Y si está viviendo en tiniebla ahora mismo, necesitas luz. Asegúrate que ese templo esté limpio. En Hanukkah se come toda esta clase, es una fiesta de comidas, es una fiesta familiar. Debemos comenzar nuevamente con el altar en nuestro hogar. Un momento para la familia y con nuestro Dios. Y tenemos que tener en mente de que esto va a volver a ocurrir. Este hecho histórico es exactamente lo que va a suceder al final de los tiempos, cuando una vez más el anticristo pondrá un ídolo en el altar santo y profanará el templo, porque esta fiesta es profética. Y la estatua de Zeus era el dios Sol, que representaba eso, y le prohibieron al pueblo adorar. Es lo mismo que va a ocurrir. Sí. Habrá un ídolo en el templo. Bueno, ahí él mismo se va a sentar y se va a declarar Dios. Exactamente. Así que... buenísimo. Hanukkah, algo para pensar, algo para implementar. Exacto, pero primero estudiarlo. Exacto, el templo que fue profanado, ese es el templo nuestro cuerpo. Sí. Está impuro, necesita ser rededicado. Sí. Eso es lo que se va a hacer. Y eso es lo que Hanukkah representa. Acordarte, así como el 4 de julio celebramos la independencia de los Estados Unidos de América, pues ese día se celebra Hanukkah como un recordatorio de que este templo tiene que ser rededicado y limpio con la sangre de Jesucristo. Amén, buenísimo. Y hay mucha más información que tiene que ver con la lámpara, pero por lo menos básicamente esto es Hanukkah. Y si lo llevas a tu vida hoy, ya tú sabes que es rededicación del templo, y no meramente un edificio, sino tu templo. Y la luz, que es encendida milagrosamente en nuestras vidas, porque Cristo es nuestra luz. Está bien. Bueno, Neri, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, así que... Muchas gracias. Que no sea la última vez, tenemos que volver a hacer esto. Si quieres seguir hablando de las lámparas, me dejas saber. Y hacemos otro programa. Pero hay mucho que hablar, A la orden siempre. Dios los bendiga a toditos. Amén.
Bueno amigos, en 2 semanas, no se lo pierdan, seguiremos hablando del rapto y de la segunda venida de Cristo, específicamente en qué periodo de tiempo tiene que suceder el rapto, así que los espero. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.